Bueno, habíamos quedado acá en la pregunta de qué sucedería si el nitrógeno está unido a dos anillos aromáticos. Bueno, si con un anillo aromático este, tenía involucrados a su par de electrones, tenía ocupado a su par de electrones formando un orbital pi, con un segundo anillo aromático va a pasar lo mismo. Es como, ¿se acuerdan del anión enolato? Que tiene dos grupos carbonilo para entrar en resonancia. Aquí lo voy a hacer, por ejemplo. Un anión enolato, el cual tenía dos grupos carbonílicos para entrar en resonancia. Bueno, está pasando lo mismo. El par de electrones está ocupado formando orbitales pi, conjugándose con dos compuestos. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces su basicidad va a ser mucho más baja que la anilina. La basicidad va a ser mucho más baja que la anilina. Bueno, continuamos. Separación y purificación por sus propiedades ácido-base. Este concepto va a ser aprovechado en, en el laboratorio seguro. Eh, por ejemplo, la amina, acá nos ponen amina más compuesto neutro. Disolver en éter primero, ya que son solubles en éter. Y después agregar ácido clorhídrico con solución de ácido clorhídrico, por eso está el agua, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que tenga una reacción ácido-base con amina y las convierte en amonio, el que está acá. Al estar en amonio, está ionizado, pasa a ser más soluble en agua que en el compuesto etéreo, que en el solvente éter. Entonces voy a tener dos fases, la fase acuosa y la fase etérea, donde está el compuesto neutro. Separo la fase y ahí se va a tener separada la amina. Ahora, como el amonio es un ácido, voy a tener que adicionar un hidróxido para desprotonarlo. Pero además voy a agregar un éter para volver a formar dos fases, la fase acuosa y la fase etérea, y en donde el amonio, al perder el protón en presencia del hidróxido de sodio, se convierte en amina de nuevo y pasa a la fase etérea. O sea, ahí ya lo aíslo de cualquier compuesto que esté como interfiriendo en la presencia de la amina, ¿no? Que esté como impureza de la amina. Miren, aquí hay una lista, porque está tildado, dice nomenclatura de la estructura, bueno, eso ya está visto, nosotros no lo hemos descrito, pero está más adelante, me refiero, aminas quirales, propiedades físicas, síntesis de amina y reactividad, propiedades químicas, que primero vimos la basicidad y estamos describiendo la formación de sales, porque la basicidad es formar sal, ¿no? El amonio forma sales, sales de amonio. Pero aquí nombra a todas estas otras propiedades, de las cuales una sola va a demostrar más adelante. ¿Y por qué no demuestra las otras? Porque ya fueron estudiadas. Por ejemplo, la alquilación. Eso nosotros lo hemos visto como método de obtención de aminas. Pero también lo puedo tomar como una propiedad en donde la amina actúa como reactivo nucleofílico. Dos conceptos. Formación de iminas y de enaminas. Eso también lo vimos en los métodos de obtención de las aminas. La amina como reactivo nucleofílico. Fíjense que las dos reacciones que voy nombrando, alquilación y formación de aminas, de enaminas y de iminas, en las dos la amina actúa como reactivo nucleofílico. Eh, Formación de amidas también, que vengo ya nombrando en esta clase, con los derivados de ácido, sustitución nucleofílica, mecanismo de adición y eliminación. O sea, las nombran las reacciones, pero no las va a demostrar en esta clase porque le está diciendo, bueno, ya fueron demostradas. Usted esto ya lo sabe. Lo que sí vamos a ver es la sustitución electrofílica aromática, que con el mismo concepto que el ácido benzoico, no es una propiedad química de la amina,
la sustitución electrofílica aromática. Es una propiedad química del anillo aromático, pero la presencia de la amina afecta la reactividad del anillo aromático. Es un activante fuerte la amina, se lo afecta. Por eso analizamos la sustitución electrofílica. Pero no es una propiedad química directa de la amina. Lo mismo que en el ácido benzoico. La sustitución electrofílica aromática es del anillo aromático. El ácido benzoico no. Sí actúa como desactivante. El ácido benzoico orienta a posiciones 3, nada más, pero él no reacciona. Como el grupo amino es un activante más fuerte de todos, aumenta la velocidad de reacción del anillo aromático, del benceno en este caso, y ese aumento de la velocidad de reacción hace que en algunas reacciones no se necesiten de catalizadores. Por ejemplo, en la halogenación. Con bromo en agua vamos a obtener un producto polialogenado, porque el activante orienta posiciones 2 y 4. Como está muy activado, todas las posiciones 2 y 4 se van a halogenar. Ahora, si yo quiero obtener el monohalogenado, voy a tener que disminuir la reactividad. Y eso anote, disminución de la reactividad. No, no estoy realizando protección. La reacción química va a ser la misma cuando hagamos protección, pero el concepto del uso no es el mismo. Conceptualmente, por más que sea la misma reacción, no va a tener el mismo significado. Ya van a ver a qué me estoy refiriendo. Ya en un instante ya les digo a qué me estoy refiriendo. Si nosotros queremos bajar, disminuir, mermar, ralentizar la reacción, tenemos que convertir ese activante fuerte en un activante moderado, de menor velocidad. Entonces lo que hacemos es una reacción de acilación. La acilación es una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición y eliminación. O sea que voy a utilizar un derivado de ácido, halogenuro de acilo, anhídrido, ácido carboxílico en calentamiento. Que eso estamos viendo en la síntesis, ¿no? Cuando vimos los análisis electrosintéticos, si uso ácido carboxílico, calentamiento. Y si no, halogenuro de acilo y anhídrido, agentes acilantes. Bueno, hago la acilación del nitrógeno y formo la amida, la acetanilida. Porque miren de nuevo, es una reacción que ya usé, que ustedes ya han utilizado. ¿Cómo obteníamos amidas? Poníamos el compuesto nitrogenado con un halogenuro de acilo, obtenemos la amida. Bueno, la acetanilida, que es esta molécula que está acá, acetanilida, es una amida que tiene un anillo aromático, pero es una amida. Bueno, convertimos entonces el activante fuerte, grupo amino, en un activante moderado. O sea que ya no aumenta tanto la velocidad de reacción. Por lo tanto, la halogenación que haga ahora va a ser monohalogenaciones. Uno, mono significa uno. En cambio, en la polialogenación eran 1, 2 y 3 bromos. ¿Bien? Esa es la diferencia. La diferencia es que cambió la velocidad de reacción y ya no ingresan todos los bromos. Ingresa uno solo. Bien, después acá hace primero una hidrólisis ácida y segundo una eh, alcalinidad del medio. Una hidrólisis para romper el grupo amida, para eliminar este grupo acetilo, la ruptura de la amida. Pero como la hidrólisis que está utilizando acá es ácida, la amina va a quedar como amonio, entonces por eso hay que agregar el hidróxido de sodio para que el amonio actúe como ácido frente al hidróxido y libere el protón. Y se convierte en amina finalmente. ¿Podría haber hecho una hidrólisis alcalina? Claro, podría haber hecho, y ahí ya no tengo que poner nada de hidróxido, pongo
agua barra oxidrilo, calentamiento y ya la hidrólisis alcalina. Puedo hacer cualquiera de las dos. Bueno, acá está la explicación del por qué pasa a ser un activante moderado. Cuando el nitrógeno está unido al benceno, y esto lo hemos nombrado recién en basicidad, el nitrógeno cede sus electrones al benceno, activante fuerte. Pero cuando está en acetanilida, el nitrógeno tiene que distribuir sus electrones con el grupo carbonilo y con el anillo aromático. Entonces ya no está 100% cediendo los electrones al benceno, sino que disminuye esa capacidad de ceder electrones al benceno porque también tiene que ceder electrones al carbonilo y pasa a ser un activante moderado. La velocidad del benceno disminuye y se produce monohalogenación. Esta es la reacción de acilación que decíamos. Aquí está hecho con un halogenuro de acilo, podría haber hecho con anhídrido, formo la acetanilida, pongo bromo, aquí pongan el ácido acético siempre. Hago la halogenación y después la hidrólisis. Hidrólisis, por ejemplo, dijimos alcalina. Y ya tengo el monohalogenado. Vamos a, acá, lo que quiere decir, me imagino, de sustitución, esta etapa es de sustitución electrofílica aromática. La primera etapa no. La primera etapa es una acilación. La segunda etapa es la sustitución electrofílica aromática y la tercera etapa es la hidrólisis. Vamos con la nitración. Bueno, acá, fíjense que otra vez formamos acetanilida. Acetanilida. Como acá. Acá cualquiera de estas reacciones formamos acetanilida. En la primera reacción, acilación del nitrógeno para formar acetanilida. Bueno, acá volvamos a recordar, en la halogenación, la formación de acetanilida era con la finalidad de disminuir la velocidad de reacción del anillo aromático. Acá en la nitración no. La finalidad de formar acetanilida es la de proteger al grupo amino para que no se oxide con el ácido nítrico, que es un oxidante fuerte. Si yo no pongo acetanilida, pongo la mezcla sulfonítrica directamente en la anilina, este grupo amino se empieza a oxidar. ¿A qué se va a oxidar? Al grupo nitro. Lo hemos visto en el análisis retrosintético. Entonces, esto es lo que yo les decía recién. La reacción es la misma. ¿Cuál es la reacción? Formación de anilina en acetanilina. Pero la finalidad es diferente. En la halogenación es para disminuir la velocidad de reacción del benceno. En la nitración es para proteger al grupo amino. Son dos cosas diferentes, conceptualmente hablando, ¿no? La reacción es la misma, eso sí. Bueno, importante, dice acá, la temperatura. 20 grados, porque estoy con un activante moderado. Bueno, hacemos la nitración, el compuesto nitrogenado sigue siendo activante, orienta posiciones 2 y 4, y acá otra vez, hidrólisis, ponemos así, 1, hidrólisis ácida, 2, hidróxido de sodio para desprotonar al amonio y obtenemos la 4-nitroanilina. Pero hay un método para obtener específicamente 2-nitroanilina. Recordemos que es un activante, siempre protegiendo al nitrógeno, convirtiéndolo en amida, y ahora ponemos nitrato de acetilo. Esta notación de nitrato de acetilo se puede escribir así.
ácido nítrico en ácido acético o se pone el anhídrido acético. El ácido nítrico mezclado con anhídrido acético con ácido acético forman este nitrato de acetilo. Es que es lo mismo que anoten cualquiera de esas formas. Hay que proteger al grupo amino porque hay presencia de ácido nítrico. Bueno, ahora la nitración se va a producir solo y específicamente en posición 2. Miren, acá utiliza la hidrólisis alcalina como ejemplo. ¿Por qué va a posición 2? Por la polaridad de las moléculas. Solamente por eso. Acá tenemos un dibujo de cómo está polarizada el grupo amida de la acetanilida y cómo está polarizado el nitrato de acetilo. Entonces, como se atraen entre sí los polos opuestos, aquí está el positivo y aquí está el negativo, se ubican en esa posición y el nitrógeno termina unido acá, en posición 2. Entonces, por eso hay una orientación específica con esta estructura en la posición 2. Bueno, ¿cómo podría ser una reacción de alquilación Friedel-Crafts en la anilina? Primero nos dicen acá abajo estoy, acá abajo. Primero, alquilación sobre la anilina no se puede hacer. O sea, alquilación directamente sobre la alanina no se puede hacer porque en las alquilaciones y en la acilación de Friedel-Crafts, cualquiera de las dos reacciones, utilizamos catalizadores que son ácido de Lewis. Un ácido de Lewis es un reactivo electrofílico. Lo aprendimos en la primera clase. El ácido de Lewis es un reactivo electrofílico. Entonces, tengo un nucleófilo y van a reaccionar entre ellos dos. Y el catalizador, el tricloruro de aluminio, en realidad tiene que reaccionar con el halogenuro de alquilo para la alquilación. Entonces, cuando quiera el halogenuro de alquilo unirse al aluminio, no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque el nitrógeno es mejor nucleófilo, el nitrógeno va a estar formando este complejo y no va a haber alquilación. Es más, se va a formar sales de amonio, el amonio es un desactivante y el anillo aromático queda desactivado. Por más que el halógeno haya podido unirse a un catalizador, un aluminio o un hierro, las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts no se dan en anillos aromáticos desactivados. Entonces, por todas las formas, no se va a poder hacer una alquilación o una acilación directa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que quitar esa reacción de la amina con el aluminio. Por lo tanto, otra vez la convertimos en acetanilida. El nitrógeno de la acetanilida, recordemos la resonancia que nos mostraba recién, voy hacia atrás. Acá abajo, miren, acá abajo. El nitrógeno está conjugado, sus pares de electrones están conjugados con el carbonilo y con el anillo aromático. Entonces, pensemos un poquito. ¿Cómo es la disponibilidad de electrones en ese átomo de nitrógeno de la acetanilida? ¿Tiene mucha disponibilidad de electrones o tiene muy baja disponibilidad de electrones? Si está siendo ocupado esos electrones para conjugarse con el carbonilo y con el anillo aromático, iba a ser muy baja esa disponibilidad. Sus capacidades de nucleofilia son tendiendo a cero, podemos decir. Entonces, eso logramos acá. Cuando la convertimos con el halogenuro de acilo en acetanilida, ya prácticamente no tiene propiedades nucleofílicas ese nitrógeno. Entonces ahí, tranquilamente, agrego la reacción de alquilación a posición 4, hidrólisis del grupo acetilo, y puede ser acá una hidrólisis
alcalina o una hidrólisis ácida y obtengo una anilina con el grupo alquilo. Bien. Otra vez aclara, la alquilación del anillo solo es eficiente si se protege el grupo amino. Aquí otra vez estamos en concepto de protección del nitrógeno. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos todas estas reacciones que están acá, perdón, hasta acá, ya les hemos descrito. Y nos queda esta última donde dice reacciones de caracterización química. O sea, son métodos de identificación de aminas. O sea, ¿cómo yo voy a identificar a las aminas? Ahí, el estudio no tiene que ser solamente de reacción, sino lo que uno observa. ¿Sí? Las dos cosas tienen que ir de la mano. Uno de los reactivos para la caracterización es el reactivo de Ginsberg y el otro es el ácido nitroso. Bueno, reacciones con el reactivo de Ginsberg. Este cuadrito así lo tienen que estudiar. Vamos con las aminas. Primero y principal. El reactivo de Ginsberg, o también llamado cloruro de tosilo, o también llamado como cloruro de paratolueno sulfonilo, es más largo el nombre, pero se llama así. Todos esos son nombres correctos. Eh, Puede diferenciar aminas primarias de aminas secundarias y de aminas terciarias. Lo que no puede hacer es diferenciar si la amina es aromática o si es una amina alifática. Por ejemplo, el cloruro de tosilo siempre va a ser el reactivo electrofílico, ¿no? La amina siempre va a ser el nucleofílico. Entonces, las aminas primarias, cuando reaccionan con este cloruro de tosilo, forman un sólido insoluble, dice acá. Bueno, un sólido insoluble es un precipitado. Un precipitado. Precipitado medio amarillento. Las aminas secundarias también forman el mismo precipitado. Las aminas eh, terciarias ya no forman nada, no reaccionan, o sea, no voy a visualizar ningún cambio visual, ningún cambio a nivel macroscópico. Entonces yo tengo un tubo de ensayo, agrego el cloruro de tosilo, no veo ningún cambio, amina terciaria, chao, queda descartada. Pero si a mi tubo de ensayo le agrego el cloruro de tosilo, aparece un precipitado amarillo, digo, amina primaria o secundaria. Entonces tengo que hacer una segunda prueba. ¿Sí? Como primer paso es la reacción con el cloruro de tosilo. Ahora, si formo el precipitado, ya sé que amina terciaria no es, me queda primaria y secundaria, entonces hacemos una segunda prueba. La segunda prueba es agregarle hidróxido de sodio, una solución de hidróxido de sodio. Recuerden, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio, todos los electrolitos fuertes nunca están puros, siempre están en solución. Cuando le agrego el hidróxido, se solubiliza ese precipitado de la amina primaria. Si se solubiliza, significa que este precipitado presenta acidez. Eso también en los ácidos carboxílicos les dije, y bueno, si no se los dije, se los digo ahora y en otro momento también se los voy a repetir. Siempre que un compuesto orgánico me diga que es soluble en álcalis, soluble en medio alcalino, soluble en soluciones alcalinas, es porque presenta acidez, seguro. Y al revés también pasa lo mismo. Si me dice que un compuesto orgánico es soluble en ácido clorhídrico, es porque presenta basicidad, seguro, forma sales. Al formar las sales se ioniza
y al ionizarse pasa a ser soluble en medios acuosos. La amina secundaria, por el contrario, cuando le agrega el hidróxido de sodio, va a mantener ese precipitado, ese sólido amarillo, no se va a disolver, porque no es soluble en medios alcalinos, no es soluble en hidróxido de sodio. Quiere decir que no va a presentar acidez. Ahí va a estar la diferencia, que uno presenta acidez y el otro no. Bueno, ¿cómo van a ser las reacciones? Este es el mecanismo. Por ahí pueden pedir mecanismo, ¿no? Así que presten atención al estudio del mecanismo. Es fácil porque es más de lo mismo. Tengo el reactivo nucleofílico y el reactivo electrofílico. Entonces tengo que hacer adición nucleofílica. Dijimos que siempre que tengo un nucleofílico neutro queda positivo y tengo que desprotonarlo. Aquí está la cara positiva y ahí está señalada la desprotonación. En el mismo momento que hacemos la desprotonación, o si quieren hacer un paso más, después tengo que eliminar el grupo saliente que es el cloro y vuelvo a formar el doble enlace oxígeno-azufre. Bueno, como la reacción, como la reacción es, libera ácido clorhídrico, aquí hay presencia de ácido clorhídrico, que se libera el cloro y se libera aquí un protón, que queda amonio. Entonces se va a formar ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico empieza a reaccionar también con el amoníaco formando las sales de amonio. Por eso hay que poner amoníaco en exceso. Exactamente la misma explicación que tenemos para un halogenuro de acilo cuando reacciona con amoníaco. Ahí repiten, el mismo concepto. Es más, estamos haciendo prácticamente lo mismo, estamos reemplazando un cloro de un compuesto oxigenado. Aquí el cloro está unido al azufre con oxígeno, en el halogenuro de acilo está el cloro unido al carbono con oxígeno. Son cositas, digamos, que si ustedes van aprendiendo a descubrir esos detalles, les va a ser muy sencillo reconocer y recordar las reacciones. Bueno, aquí está hecho el mecanismo con la amoníaco. Ustedes lo tendrían que hacer con aminas. Esto no va a cambiar. Aquí pongo una R y es una amina primaria. Pongo una segunda R y es una amina secundaria. Las terciarias, dijimos, no reaccionan con el cloruro de tosilo. Estas son ecuaciones generales. Esta es una amina primaria que actúa como reactivo nucleofílico, reemplazando al cloro. Este hidrógeno que quedó acá, este hidrógeno, es el que le brinda acidez al compuesto. Pero fíjense, acá queda el nitrógeno negativo, perdió ese protón. Entonces es un hidrógeno ácido. Como la amina primaria tiene dos hidrógenos inicialmente, pierde uno, recordemos el mecanismo, miren, acá en el mecanismo, aquí pierde un protón. Pierde uno, la amina primaria, y le va a quedar un hidrógeno. El segundo es para cuando reaccione con hidróxido de sodio. Aquí está la resonancia de la base conjugada, cómo se estabiliza la base conjugada, y que explica por qué tiene acidez con hidróxido. Porque ustedes imagínense, los alcoholes no tienen reacción con hidróxido. Entonces esto tiene que tener mayor acidez que un alcohol. Bueno, esta es la justificación, ¿no? La base conjugada se estabiliza por resonancia. La amina secundaria también tiene comportamiento nucleofílico, pero tiene un solo hidrógeno. Entonces en esa adición nucleofílica ya pierde el hidrógeno. Por lo tanto, cuando forma el precipitado amarillo, que es esta estructura, ya no tiene hidrógenos ácidos para liberar sobre el átomo de nitrógeno. Entonces, cuando agreguemos una base, no va a poder liberar protones. La amina terciaria, dijimos, no reacciona. Bueno, así es como tienen que estudiar este método de identificación, ¿no? Sumar lo que observo a las reacciones químicas, identificar cuál corresponde a cada una.
Y los nombres también, ¿no? Los nombres. N-alquil para tolueno sulfonamida. N-alquil, bueno, esta es la amina secundaria, sería N,N dialquil. Por ejemplo, si hay dos grupos metilo, N,N dimetil para tolueno sulfonamida. Si son distintos, en orden alfabético, N-etil, N-metil para tolueno sulfonamida, por ejemplo. Vamos a las reacciones de caracterización con el ácido nitroso. ¿Qué sucede con el ácido nitroso? El ácido nitroso se descompone fácilmente, entonces hay que prepararlo en el momento, eso se dice in situ. En el momento de usarlo hay que prepararlo. ¿Cómo se prepara? Mezclando nitrito de sodio en ácido clorhídrico. O no hace falta que sea ácido clorhídrico, puede ser cualquier otro ácido. Tiene que ser un ácido sulfúrico, clorhídrico, cualquier otro. Y van a ver que existen otros. Aquí está con ácido clorhídrico, como ejemplo. Entonces, ¿qué va pasando? El ion nitrito se va protonando formando el ácido nitroso. Aquí está el ácido nitroso. Pero este continúa su protonación a su grupo hidroxilo, lo elimina como agua y forma el ion nitrosonio. Ese ion nitrosonio es mi reactivo electrofílico. Y la amina va a reaccionar con ese electrófilo, entonces la amina va a actuar como nucleofílico. Otra vez, todas las reacciones de las aminas está actuando como nucleófilo. En el reactivo de Ginsberg actúa como nucleófilo. En reacción con ácido nitroso actúa como nucleófilo. Bueno, aquí en el reactivo de Ginsberg es más amplio, porque además de diferenciar entre aminas primarias, secundarias y terciarias, también diferencia entre si es alifática o si es aromática. Entonces, en este cuadro me va describiendo lo que yo voy a observar en cada una de las situaciones. Vamos con las aminas primarias, que son estas dos. Amina primaria alifática y amina primaria aromática. La amina primaria alifática, lo que voy a observar es un desprendimiento de un gas. Ese gas es el nitrógeno. Ya vamos a ver las propiedades químicas que generan ese desprendimiento de gas, ¿no? En la amina aromática primaria no voy a observar desprendimiento de gas. Es más, no voy a observar ningún cambio. Esta sal de diazonio no va a generar ningún cambio observable. Entonces yo voy a agregar la mezcla de nitrito de sodio en ácido clorhídrico a la muestra de la amina y no veo ningún cambio. De ahí puedo decir, o no reacciona, y ya vamos a ver que eso es de la amina terciaria alifática, que está acá, o no reacciona, o es una amina alifática terciaria, o se están formando sales de diazonio, y bueno, no las puedo ver porque es a nivel microscópico. Entonces tengo que hacer una segunda prueba, que se llama reacción de caracterización. En realidad, esto es una reacción de copulación. Es una propiedad química de las sales de diazonio. Entonces, en esa reacción de copulación, si hay sales de diazonio formadas, van a generar un precipitado amarillo. Cuando hablo de precipitado, recuerden la teoría, ¿no?, de formación de cristales, que ya lo deben haber visto en química inorgánica o si no en analítica. Uno cuando habla de precipitado, eso depende del tamaño de la partícula. ¿Sí? Puede ser tan chiquitita el tamaño de la partícula que parezca que está en solución, pero es un precipitado igual. No siempre es un sólido grande que va a terminar en el fondo del líquido, en el fondo de la muestra. ¿Sí? Así que eso, digamos, en su imaginario, cuando hablamos de precipitado, no siempre es así. En la sal de diazonio no es un precipitado grande. En la reacción de caracterización va a precipitar en esa copulación
va a formar como una solución amarilla, pero no es una solución, es un precipitado de color amarillo, que está en suspensión en el líquido. Bueno, todos esos términos que estoy utilizando vienen de química general, cuando me enseñaban que era una suspensión, que era un gel, que era... Ahí está la importancia de saber esos términos, ¿no? Vamos con las aminas secundarias. Las aminas secundarias, alifática y aromática. Bueno, las dos reaccionan igual. Las dos van a formar una solución o una sustancia aceitosa. También es medio amarillenta. Esa sustancia aceitosa, como estructura química, va a ser una N-nitrosoamina. Entonces, cuando agregue yo el nitrito de sodio en ácido clorhídrico a la muestra, si se forma esa solución aceitosa, digo, ah, es una amina secundaria. Pero ¿cómo hago para saber si es alifática o si es aromática? Le voy a agregar después gotas de ácido clorhídrico. Con gotas de ácido clorhídrico, solo la amina aromática se va a convertir en un sólido coloreado, o sea, va a precipitar en un sólido coloreado. Es medio verdoso, así no tiene un color definido, por eso no define el color, pone coloreado nada más. En cambio, en la amina alifática se mantiene la solución aceitosa, no precipita nada. Entonces ahí las puedo diferenciar. O sea que tengo que hacer una segunda prueba. Fíjense que hasta acá, lo que vengo relatando, solo la amina primaria, en la primer agregado de nitrito de sodio en ácido clorhídrico, ya supe que era una amina primaria alifática. Las otras, tengo que hacer una segunda reacción. Pasamos a las aminas terciarias, alifáticas y aromáticas. Bueno, acá también va a ser de una reacción directa, no tengo que hacer ninguna segunda prueba. La alifática no reacciona. Por las dudas le agrego, hago la reacción de caracterización, copulación, para sacarme la duda que sea una sal de diazonio, y si no, es la amina terciaria. La aromática directamente pasa al sólido coloreado. ¿Por qué digo directamente? Porque es igual a la amina secundaria. Pero la amina secundaria, para llegar al sólido coloreado, primero debe pasar por esa solución aceitosa y después recién pasa al sólido coloreado. En cambio, la amina aromática terciaria no, directamente sólido coloreado. Ya cuando veamos estructuralmente a las moléculas van a ver por qué. Este sólido coloreado es un o 4 nitroso derivado. O sea que el grupo nitroso, que viene del ion nitrosonio, va a quedar en posición 4 del anillo aromático. Bueno, esta descripción tienen que saber expresarla y saber asociarla con las reacciones químicas. Vamos con las aminas alifáticas primarias. Las aminas alifáticas primarias, estos son nucleofílicos, actúan sobre el electrófilo que va a salir de acá, que es el ion nitrosonio, ¿se acuerdan? Este es el electrófilo. Entonces, por eso quedan unidos los dos átomos de nitrógeno. ¿Ven? Como acá quedan los dos unidos. Entonces, como se unen los dos nitrógenos y este enlace es débil, se rompe y se elimina nitrógeno gaseoso. Se forma un carbocatión y ese genera una mezcla de productos, alquenos y alcoholes. Aquí está la reacción nuevamente. Acá abajo tenemos el ejemplo, una amina primaria. Fíjense, queda... Esto de acá es una sal de diazorio. Este es una sal de diazorio, donde tengo una unión con un carbono sp3, mayor longitud de enlace, más débil, entonces se rompe fácilmente. Por eso se rompe, se elimina este nitrógeno gaseoso y me queda el carbocatión, el cual se va a convertir en mezcla de alquenos
y mezcla de alcoholes. También tendrían que aparecer mezcla de halogenuros de alquil, porque yo utilicé acá ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico forma iones cloruro, o sea que tengo nucleofílicos que pueden atacar a esto. Si yo hubiera puesto nitrito de sodio en ácido sulfúrico, no. Pero tengan en cuenta que también se pueden formar halogenuros de alquilo si es que yo utilizo como ácido inicial el ácido clorhídrico. Aminas aromáticas primarias. El nitrógeno es el nucleófilo, acá este grupo nitro que se convierte en ion nitronio es el electrófilo y ahí quedan unidos los dos. Acá se forma esta sal de diazonio. Esto de acá es una sal de diazonio. Hay todo un tema de sal de diazonio. Bueno, eso es lo que no observo. Yo no lo voy a poder ver en el tubo de ensayo porque no precipita, no forma sustancia color, no es coloreada, nada. Entonces no puedo ver. Por lo tanto, se le agrega fenol ligeramente en un medio, ligeramente alcalino, que significa que es poco alcalino, que no sea muy básico. Y esta reacción va a ser de copulación. Eso es una propiedad química de la sal de diazonio. Y forma un precipitado amarillo, una solución amarilla. No, una suspensión, no una solución. Entonces eso es lo que observo. Si aparece el color amarillo, digo, ah, tenía sal de diazonio, es una amina aromática primaria. Las aminas alifáticas secundarias. Miren, aquí está el ataque nucleofílico sobre el electrófilo que les vengo marcando en todas las reacciones anteriores. Como el nucleofílico tiene un solo átomo de hidrógeno, ese lo va a perder cuando haga la adición y ya no tiene más hidrógeno para perder, entonces termina en el N-nitroso derivado. Ese es el aceite amarillo. Ese es que si yo le agrego ácido clorhídrico, no va a cambiar en nada. En cambio, las aminas aromáticas forman el aceite amarillo, que sería este de acá. Este es el aceite amarillo. Ese es el N-nitroso derivado. Pero cuando le agrego el ácido clorhídrico, sufre este grupo nitroso, no me salía, perdón, el nombre, el grupo nitroso, sufre una transposición hacia la posición 4 del anillo aromático. El primero está unido acá al nitrógeno, y con ácido clorhídrico se sufre transposición a posición 4. Eso la amina alifática no tiene aromáticos justamente para que cambie de posición, por eso cuando le agrego el ácido clorhídrico no pasa nada. Pero acá sí tengo un anillo aromático, pasa a la posición 4 y se convierte en la N-metil 4-nitrosanilida, un sólido coloreado. La amina alifática terciaria no reacciona y la amina aromática terciaria sí, pero fíjense que aquí como nucleofílico es muy bajo. Entonces, directamente el ion nitrosonio, que es mi electrofílico, va a ir a la posición 4, que va a pasar a ser el nucleofílico. Y se queda en la posición 4. N,N-dietil 4-nitrosoanilina. De todas estas, todas son importantes, ¿no? Ustedes tienen que saber cómo identifican a todas las aminas. Pero de todas estas aminas aromáticas primarias son las que nos dan pie para el siguiente tema, que se llama reacción de diazotación. Esta reacción es la misma que estamos haciendo acá.
Cuando veamos reacción de diazotación, es lo mismo que decir reacción de la anilina, amina aromática primaria, con el nitrito de sodio y un ácido clorhídrico para formar sales de diazonio. Es la única amina que da sales de diazonio, ¿sí? Aminas aromáticas primarias son las únicas que forman sales de diazonio. Ya hemos visto todas las demás y ninguna formaba sales de diazonio. Excepto ¿quién? Las aminas alifáticas también. Yo aquí les dije que esto es un diazonio, ahí está. Pero es inestable. Es inestable y por eso rompe su enlace con el carbono sp3 y desprende nitrógeno gaseoso. Entonces, la única que puede formar una estructura estable es la amina aromática primaria. Conclusión, la única que forma sales de diazonio es la amina aromática primaria y a esa reacción se la denomina reacción de diazotación. Bueno, con eso finalizamos esta clase y la próxima va a ser de las sales de diazonio.